Si de repente se escucha un grito gol, es porque en mi casa están viendo el partido de la Católica, que son todos hinchas, aviso por si acaso, porque cuesta callarlos en esas circunstancias. Así que bueno, un gusto tenerlos. Y la verdad que el tema que vamos a hablar, bueno, es amplísimo. O sea, hablar de economía, uno podría, no sé, pues estar años hablando y lo que yo voy a hacer es de alguna manera explicarles un poco por qué yo creo que es útil la economía. Después de, o sea, yo llevo décadas dedicadas a este tema, así que por qué creo que es útil, cuál es la importancia que tiene, y después yo arbitrariamente elegí tres temas que me parecen como bien relevantes de analizar desde el punto de vista económico. Entonces, para partir, voy a compartir. Necesito que me habiliten la función de Al, compartir ahí. al tiro, doña Cecilia, deme un segundo que estoy. Lo que pasa es que lo tengo muteado hasta que yo lo pueda compartir. Listo. Ya. Ahí sí. Entonces voy a, a, a poner acá en modo presentación. Y como les decía, bueno, aquí para mí lo importante es primero explicarles para qué sirve la ciencia económica. Y la verdad que aquí tendría que partir diciendo por qué a mí me sirve en el fondo, por qué me ha servido tanto aprender economía. Y tendría que decir que la economía a mí me sirve para entender cómo funciona el mundo, eh, para entender los fenómenos que ocurren en el mundo. Y de hecho, saber economía me ha hecho que me guste mucho la historia, porque cuando uno logra mirar la historia a través del prisma económico, de alguna manera entiende la historia, y la mira de otra forma, y se complementan las dos ciencias muy, muy bien. La economía además se complementa muy bien, por ejemplo, con el derecho, muy bien con las ciencias políticas, muy bien con todo el tema de políticas públicas. O sea, tiene una cantidad de y por eso yo digo que es una forma útil de mirar el mundo, porque es un complemento muy necesario cuando uno quiere entender los fenómenos que nos rodean. ¿Y por qué? Porque finalmente nuestra vida es una suma de decisiones. Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones, estamos eligiendo, porque no podemos hacerlo todo, porque hay una realidad que no podemos cambiar y que no vamos a poder cambiar nunca, que es que los recursos son escasos. Y los recursos son escasos incluso para Elon Musk o para Bill Gates, porque para ellos el tiempo es escaso y tienen que saber cómo asignarlo, cómo asignar bien ese recurso escaso. Y todo este proceso de toma de decisiones, cuando nosotros las tomamos, lo que estamos haciendo es buscando mejorar nuestro bienestar. Y por eso tenemos siempre que elegir en este contexto de recursos escasos. Y esto que se aplica a nivel individual, se aplica exactamente igual a nivel de una sociedad, a nivel de una familia, a nivel de una empresa. Al final, siempre estamos tomando decisiones que nos llevan a elegir, queremos maximizar nuestro bienestar y sabemos que los recursos son escasos. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía? Lo que hace la economía es de alguna forma buscar racionalizar ese proceso de toma de decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿En base a qué criterios? ¿Y en base a qué criterios las deberíamos tomar para que esas decisiones sean óptimas? ¿En base a qué criterios se debería elegir una política pública u otra? Para todos estos temas, la ciencia nos ayuda mucho. ¿Y por qué? Porque en este proceso de alguna manera ordenar las alternativas, ver los costos y los beneficios que tienen, nos permite ordenarlas y por lo tanto nos permite mejorar nuestro proceso de decisiones. Esto es algo que nosotros hacemos a lo mejor en forma inconsciente, lo hacemos todos los días, de alguna manera estamos todo el tiempo evaluando los costos y los beneficios de nuestras decisiones, pero hacerlo en forma un poco más explícita o un poco más racional nos ayuda mucho a que esas decisiones finalmente sean mejores. Eh, y
una forma bastante útil de entender el sistema económico es algo que se llama el flujo circular del ingreso. Yo a veces pienso que si el mundo político tuviera más conciencia de cómo funciona el sistema económico, se tomarían mejores decisiones en el fondo. Porque finalmente en un sistema económico, inevitablemente estamos todos interrelacionados. Las decisiones que se toman respecto a un grupo de agentes van a afectar a otros agentes económicos y en un proceso que se va interconectando en forma casi infinita. Nosotros podríamos entender en forma bien simple la economía como familias que están integradas, bueno, grupos familiares y empresas. ¿Y por qué lo podemos ver en esta forma tan simple? Porque las empresas necesitan factores productivos para producir. ¿Y quién provee esos factores productivos a las empresas? Son las familias. Las familias que tienen trabajo que ofrecer, horas de trabajo que ofrecer y que tienen capital que ofrecer. Entonces, las empresas necesariamente necesitan y dependen de los factores productivos que les entregan las familias, y por otro lado, las familias necesitan los bienes y servicios que les entregan las empresas, en un proceso que es como un flujo circular y que actúa a través del mercado de bienes, en que las empresas ofrecen bienes y servicios a las familias, y las familias a cambio de esos bienes y servicios le entregan su gasto en consumo, y las familias le entregan también a las empresas los factores productivos, capital y trabajo básicamente, y a cambio de eso las empresas les entregan a las familias el pago por los factores. Todo está interrelacionado, o sea, si de alguna manera uno afecta el mercado de bienes y servicios, inevitablemente también se va a afectar el mercado de factores, en todo este proceso de interrelaciones que se producen. Complicando un poco más el sistema, está también el sistema financiero aquí entre medio, que cumple un rol fundamental para que este proceso de entrega de factores productivos y entrega de bienes y servicios sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque las familias no necesariamente saben cuáles son las empresas que necesitan capital, dónde tienen que entregar sus recursos. Entonces lo que hacen las familias es que sus flujos de ahorro se los entregan al sistema financiero para que el sistema financiero a su vez evalúe a qué empresas entregárselo. Y lo mismo respecto a cuando las familias por alguna razón quieren modificar su flujo de consumo a lo largo del tiempo, quieren endeudarse, por ejemplo, necesitan poder comprar bienes y servicios que se los paguen posteriormente a las empresas, y quien hace el proceso de evaluar esos créditos es el sistema financiero. Entonces el sistema financiero aquí actúa como un intermediario fundamental del proceso. Y cuando nosotros tenemos una crisis financiera, por eso la crisis financiera es tan grave, porque una crisis financiera de alguna manera interrumpe este flujo circular entre familias y empresas. Pero tenemos más agentes en el sistema. Tenemos al gobierno, que el gobierno también compra factores productivos de las familias y le entrega bienes y servicios, cobra impuestos a las familias para poder entregarle esos bienes y servicios, y también interactúa el gobierno con las empresas, cobrándole impuestos, demandándole bienes y servicios y ofreciendo también bienes y servicios. Por ejemplo, la infraestructura pública, la seguridad, el rol esencial del Estado, que es proveer un Estado de Derecho que funcione y que permita que tanto empresas como familias como sistema financiero puedan ejercer sus funciones en forma segura. Rol que vemos que la verdad que en los últimos años en Chile se está cumpliendo en forma bastante deficiente. Y por último tenemos al resto del mundo en esta interacción. Nosotros como familias compramos bienes importados, las empresas exportan productos, el sistema financiero también interactúa con el resto del mundo. El capital también es un factor productivo que está globalizado, que se ofrece y se demanda por parte del resto del mundo. Entonces, la verdad que son miles y miles de interrelaciones entre todos estos agentes. Y aquí es muy importante entender, y esto es bien distinto a la visión que uno suele escuchar a veces del mundo político, cuando, por ejemplo, se dice, cobrémosle impuestos a las grandes empresas.
que las grandes empresas paguen impuestos. Entonces, lo que estoy haciendo es diciéndole a este grupo acá, oiga, usted parte de los ingresos que tiene, entrégueselos al Estado. Bueno, pero las empresas están demandando factores, las empresas están vendiendo bienes, por esos factores pagan un precio, por los bienes cobran un precio, y si las empresas ven que tienen que, por ejemplo, pagar mucho más impuestos, sus retornos empiezan a ser más bajos, bueno, aquí pueden ocurrir varias cosas, o decidir llevar el capital afuera, al resto del mundo, o traspasar parte de esos impuestos a los precios de los bienes que venden, o traspasar parte de esos impuestos a los salarios que pagan. Entonces, en ese sentido, es súper importante entender que nosotros no podemos separar el sistema en compartimentos estancos, que uno puede decir, quiero que solo las grandes empresas paguen impuestos muy altos. Bueno, eso uno lo puede querer, pero no lo va a lograr en el fondo, porque esas empresas a su vez le compran insumos a empresas más pequeñas, y todo lo que afecta, por lo tanto, a un segmento, de alguna manera termina afectando a todo el resto. Y eso es algo bien importante de entender cuando hablamos de los costos de las medidas gubernamentales. Bueno, aquí por lo tanto está este constante proceso de intercambio de flujo financiero y flujo de bienes y servicios entre todos los agentes económicos. Cuando se afecta uno, se afectan todos. Cuando tenemos una crisis internacional, se afectan las familias, se afectan las empresas, se afecta el gobierno, el sistema financiero, está todo interrelacionado. Bueno, y aquí está este mismo flujo, pero ya bastante más completo, con todas las interrelaciones que se producen. Y falta aquí el resto del mundo, en este dibujito de acá. Pero aquí está cómo está el mercado de factores de producción, que a través del pago a los factores es el ingreso de las familias que a su vez entregan trabajo y capital en este mercado, que lo demandan las empresas. O sea, aquí están todas las interrelaciones que se producen en el sistema. Es bien importante mirar a la economía de esta forma. Porque cuando nosotros afectamos a un agente, terminamos generando efectos en todo el resto. Y eso, por eso es un tema que a mí me parece clave cuando uno analiza políticas públicas, siempre tener esta mirada de estos millones de interrelaciones que se producen día a día en todos los agentes económicos. Cuando uno, por ejemplo, habla del sistema de pensiones, que el sistema de pensiones permite que los ahorros de los trabajadores vayan a financiar proyectos de las empresas. Entonces hay gente que critica eso. Dice, los ahorros de los trabajadores no están para financiar los proyectos de las empresas, que es una mirada muy reduccionista, porque finalmente si las empresas hacen proyectos, lo que van a hacer es contratar más gente, es desarrollarse, es crecer, es poder exportar productos, poder mejorar sus procesos productivos, tener más ingresos y de esa forma, teniendo más ingresos, pagar mejores salarios. Y si pagan mejores salarios y demandan trabajo formal, las pensiones son mejores. Entonces, todo esto siempre hay que entenderlo en esa mirada integral. Yo, los temas que me parecieron que eran importantes de analizar, y por supuesto que si en las preguntas tienen otros temas que quisieran tocar, ojalá nos quede un tiempo suficiente. A mí me parece que, bueno, dos temas esenciales de la economía es el crecimiento económico y la inflación, que son, si alguna manera uno quisiera poner, decir, ¿cuál es el termómetro de la economía de un país? Bueno, el termómetro tiene dos variables fundamentales: el crecimiento de la economía, cuánto está creciendo ese país, y cuál es la inflación. Entonces, esos son dos temas fundamentales. Y agrego el tema de pensiones y formalidad laboral, probablemente no porque tenga la misma importancia o sea, igual de, pero me parece que en la discusión actual de Chile es un tema tremendamente relevante. Yo no sé si, bueno, yo tengo Twitter, y en el Twitter, yo tengo como Twitter fijado, que a mí me parece fundamental y que son los pilares de la economía mirado desde el punto de vista económico, sin considerar factores institucionales. Son básicamente cuatro. La estabilidad fiscal, o sea, que no haya déficit fiscal. La estabilidad monetaria, que no haya inflación. El crecimiento de la economía y el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, por lo menos a mi juicio, es y ha sido, y ojalá lo siga siendo, un pilar fundamental del desarrollo económico de Chile.
Bueno, ¿qué es el desarrollo económico? ¿Qué es el crecimiento? Esto es algo interesante porque siempre a los economistas nos critican que solo miramos el crecimiento, que solo nos importan los números y que al final lo que importa es cómo están las personas. Hay una Bachelet lo dijo varias veces, que a ella no le importaban los números, lo que le importaba es cómo lo están pasando las personas. Obvio que lo importante es cómo lo están pasando las personas. ¿Y cómo lo medimos eso? ¿Cómo medimos cómo lo están pasando las personas? Le vamos a ir a preguntar a cada uno. Bueno, la forma clave de medir, hay muchas otras, pero el elemento clave para medir cómo está evolucionando el bienestar de una sociedad es la cantidad de bienes y servicios que esa sociedad produce. Porque en la medida que produzca más bienes y servicios, nosotros podemos decir que esa sociedad en términos generales está mejor. Por supuesto que hay otras variables relevantes, por supuesto que importa qué bienes se producen, si los bienes que se producen son solo armamento, y hay varios problemas que tiene la medición del PIB, hay que tener conciencia de los problemas que tiene, pero a pesar de eso sigue siendo el crecimiento económico y el ingreso per cápita de los países la variable más importante, no la única, pero la más importante para saber qué está pasando con el bienestar de los países. Ahora, el proceso de crecimiento mundial, el proceso de desarrollo, que ahora nosotros lo vemos como algo bastante natural, la verdad que a lo largo de la historia de la humanidad tiene una historia muy, muy corta. El crecimiento económico en el mundo en realidad se inicia a partir de la revolución industrial, a partir de fines del siglo XVIII en el fondo. Y aquí lo que nosotros tenemos graficado es el ingreso per cápita promedio mundial. Esta es una estimación que hizo un economista que tiene una base de datos con los PIB de los países, de todos los países del mundo desde el año 0 hasta ahora. Y aquí uno puede calcular cuál es el ingreso per cápita promedio mundial. Y la verdad que hasta el año 1800 prácticamente no cambió. Se mantuvo relativamente estable en un nivel cercano a $600 per cápita. Esto medido en dólares del año 90, o sea que equivaldría ahora a alrededor de $1.000. Ese era el ingreso per cápita promedio de la humanidad hasta el 1800. $1.000 per cápita promedio anual es un país pobre, o sea, es una sociedad pobre. Y la sociedad fue pobre, la verdad que hasta que se inicia la revolución industrial, y ahí se inicia un proceso de crecimiento que ha sido explosivo. Eh, y que ha permitido que muchas sociedades alcancen niveles de bienestar que hace 200 años atrás eran inimaginables. A los que más les interese aprender de economía, yo les recomiendo un montón un libro que escribió un economista catalán, que es profesor en Columbia actualmente, que se llama Xavier Sala y Martín, y el libro se llama Economía en Colores. Y explica, yo diría que prácticamente la totalidad de la ciencia económica contando cuentos. Bueno, y este cuento lo cuenta bien entretenido, el cuento del desarrollo de la economía mundial. Es un libro que no cuesta más allá de 15.000 pesos, lo venden, es bien fácil comprarlo, se lo recomiendo mucho al que le interesen los temas, yo se lo he dado a leer a mi hijo adolescente, les ha parecido bien entretenido. Y la verdad que uno aprende mucha economía con ese libro. Ahora, este proceso que ha sido tan acelerado en los últimos 200 años, la verdad que ha sido bien disparejo. Y hay países que Doña han Cecilia, aumentado sus niveles, ¿sí? me preguntan si es posible que pueda repetir el nombre del libro. Economía en colores, así se Per- llama, Economía en colores. Y el autor, a ver, lo voy a... no tengo, no veo en este minuto el chat, pero después por último se los puedo poner en el chat, se escribe con X, Xavier, Sala y latina, Martín, Sala y Perfecto. Martín. Cuando termine la explicación, yo le activo el chat. Muchas gracias. Perfecto, ya. Bueno, como les decía, ha sido un proceso bien explosivo en el mundo, pero ha sido bien disparejo. Y hay países que han aumentado su nivel de bienestar en forma muy significativa. Y hay otros que todos los países han crecido, la verdad. Y aquí tengo un periodo de más de 100 años y vemos que, claro, antes el país con... Aquí yo elegí un grupo de países en forma bastante arbitraria, no están todos, también de esa misma base de datos. En 1900 el ingreso per cápita más alto era $6.000, ahora vemos que es 80.000. O sea, todos los países han mejorado,
pero no han mejorado en forma pareja. Entonces aquí es donde uno dice, a ver, entonces ¿cuál es la receta? ¿Qué es lo que tienen que hacer los países para entrar en este club de países que lo han hecho tan bien? Y yo aquí la verdad que este mismo grupo de países lo dividí en el 2016 en 3 colores. Los de color verde son países que si uno ve han aumentado mucho su posición relativa. Singapur, por ejemplo, estaba en el medio de la tabla en el 1900 y ahora está primero. Japón estaba bastante abajo. Japón era más pobre que Chile en el 1900 como ingreso per cápita. Y ahora es de los países de mayor ingreso per cápita del mundo también. China estaba bastante abajo. Bueno, todavía China tiene un ingreso per cápita relativamente bajo, pero ha crecido un montón. Es el país que más ha crecido en las últimas 4 décadas en el mundo. Un crecimiento espectacular. Fíjense que los 3 países que tengo en verde son países asiáticos. O sea, algo están haciendo bien o algo han hecho bien los países asiáticos. Y si uno piensa, bueno, ¿qué tienen en común los países asiáticos? El desarrollo del comercio exterior, las ventajas comparativas, la libertad de comercio. Eso parece ser un elemento clave en el desarrollo. Chile recién abrió su economía al comercio exterior, empezó a abrirla el año 74. Durante prácticamente todo el siglo XX esta fue una economía tremendamente cerrada. Muy mala receta, como podemos ver. Y después tengo un par de países en rojo, que son países que la verdad que tenían una posición bastante buena en el 1900 y ahora están de la mitad de la tabla para abajo. Los 2 de América Latina, Argentina y Uruguay. Argentina es un caso paradigmático. Argentina es súper interesante de estudiar en términos económicos, un ejemplo que no hay que seguir para nada, y por eso me preocupa lo que está pasando en Chile, porque Argentina es el único país del mundo que ha pasado de ser un país desarrollado, uno de los países más ricos del mundo a principios del 1900, a ser un país subdesarrollado, con un 40% de pobreza. ¿Y qué es lo que caracteriza a Argentina en forma muy clara? Hay varias cosas, pero una esencial es el estatismo. Un país tremendamente estatista. Parece que esa no parece ser una buena receta. Sí, un punto que quiero aclarar. No hay una receta así como que uno diga, le hago el check a 10 cosas y estoy listo. Son muchos factores. Esto es un tema multifactorial, pero hay algunas cosas que parecen como bien esenciales. Bueno, ¿cómo lo ha hecho Chile en relación a América Latina? Y aquí también con esos mismos datos, desde el 1900 hasta mediados de la década pasada. Bueno, aquí uno puede ver que hasta mediados de los 80, la verdad que Chile iba igual que el promedio de América Latina, con crisis bastante grandes. La crisis del año 29 en Chile fue muy fuerte. Los años de la Unidad Popular, una crisis bien fuerte, se recupera. Aquí viene la crisis de la deuda, también bien compleja. Aquí también viene un periodo complicado, la crisis asiática. Este fue un periodo de varias crisis. Después aquí tenemos la crisis subprime, hasta aquí nos falta todavía la crisis que vivimos el año pasado y que todavía estamos viviendo. Pero sí podemos ver una cosa clara, desde mediados de los 80, Chile ha crecido mucho más que el resto de América Latina, se ha despegado de América Latina, ha tenido una tasa de crecimiento bastante rápida. Entonces parece que lo hemos hecho relativamente bien desde mediados de los 80 como país, por lo menos respecto a América Latina, eso es un hecho. Aquí tengo algunos países con los que es interesante compararse. Este es Chile, el que tiene las pelotitas azules, bastante parecido al promedio hasta que despega a mediados de los 80, y ahora por lo menos hasta aquí en este grupo de países es el país de ingreso per cápita más alto de América Latina. Es interesante, por ejemplo, ver Cuba, que era bien parecido a Chile hasta los años 70 y ahora tiene una brecha con nosotros gigantesca. Venezuela, que fue de los países de ingreso per cápita más altos de América Latina, bueno, aquí empieza a tener una caída espectacular. Esto está hasta el 2016, porque si lo vemos ahora, yo creo que ya estaría por aquí, más o menos Venezuela. Y Chile, claro, en este grupo de países, Chile destaca como uno de los países que lo ha hecho mejor en América Latina. Entonces, cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿qué recetas no tenemos que seguir? Bueno, las que han seguido nuestros vecinos parecen no ser muy buenas recetas, sobre todo Argentina, que lo que ha hecho en los últimos 20 años es hacer crecer el tamaño del Estado en forma espectacular, duplicó el tamaño del Estado y la verdad que el país está en una situación gravísima.
Ahora, ¿qué pasa cuando nos comparamos con países desarrollados? Y la verdad que ahí la situación es bastante regular en el fondo. Desde el 1900 hasta ahora no teníamos tantas diferencias al principio. De hecho, yo les había mostrado en la lámina anterior, Japón era un país más pobre que Chile. Y miren cómo después de la Segunda Guerra Mundial Japón despega en forma espectacular. Se estanca en los 90 Japón. Aquí se estanca. Países interesantes. Aquí, por ejemplo, uno dice, uy, qué interesante Irlanda. Irlanda que empieza a mediados de los 80 con un crecimiento mucho más fuerte que Chile. ¿Qué hizo Irlanda? Irlanda redujo el tamaño del Estado a la mitad y tiene la tasa de impuesto a las empresas más baja casi del mundo. Lo afectó bastante la crisis subprime, tuvo una caída bien fuerte, pero después se recuperó y por lo menos dentro de este grupo de países es uno de los países de mayor ingreso per cápita del mundo. Entonces, nos falta harto en el fondo. Compararnos con América Latina no es una comparación muy exigente. Cuando nos comparamos con los países a los que queremos parecernos, la verdad es que nos falta harto en el proceso. Con Australia, por ejemplo, uno dice, queremos parecernos a Australia. Australia lo ha hecho mucho mejor que nosotros, en el fondo. Y aquí, claro, uno dice, aquí hay otros elementos. Está la calidad de la educación, está la calidad de los servicios del Estado, hay elementos que van más allá del libre comercio o de la disciplina fiscal o de reducir la inflación. Hay otros elementos que son clave. Bueno, ¿por qué los países crecen? Y la verdad que aquí el caso más interesante es el caso de China. China, a partir de fines de los 70, cuando muere Mao y toma el gobierno Deng Xiaoping, y dice esta famosa frase que no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Y él mantiene el sistema político, mantiene el Partido Comunista, mantiene la dictadura, pero altera los incentivos. Altera los incentivos y desde el año 78 hasta ahora, China es el país que más ha crecido en el mundo y más que eso, no hay otro país que haya crecido a las tasas que ha crecido China durante esos años. Ni Japón, ni Singapur. China es lejos el país que más ha crecido. De hecho, tanto uno podría decir que ha crecido demasiado y es súper curioso porque China ha favorecido excesivamente al capital en contra del trabajo, un país comunista. Excesivas regalías al capital. Entonces uno podría decir casi que crece más que lo socialmente óptimo, porque mientras el capital se ha visto tremendamente favorecido, las empresas, los trabajadores, la mejoría han mejorado muchísimo, la pobreza ha disminuido muchísimo en China, pero en términos relativos han mejorado menos. Y aquí yo quiero resaltar un elemento que es clave en la economía y que es la importancia que tienen los incentivos. Y a veces cambiando un poquito las reglas del juego, los resultados son espectaculares. Es bien curioso que China partió su reforma, su proceso de reforma, reformando el sector agrícola, que después se estancó la reforma agrícola. Pero fue por ahí donde partió. China, a fines de cuando muere Mao, China era un país que no era para nada autosuficiente en alimentos, tenía unos niveles de pobreza altísimos, tenía índices de desnutrición altísimos, una agricultura muy poco productiva, absolutamente colectivizada, no existía nada de propiedad privada, nada, todo era colectivo, y lo que hace Deng Xiaoping es cambiar una sola regla, que es decirle a los trabajadores agrícolas, ustedes de ahora en adelante, a estas granjas colectivas, les decía, van a producir una cuota, les asignaba cuotas probablemente parecidas a lo que habían producido siempre, y todo lo que produzcan en exceso de esa cuota es de ustedes. Todo. Y bastó ese cambio en la regla, que es en el fondo asignar un derecho de propiedad. Tan simple como decir, ustedes van a ser los dueños de los excesos de producción. La producción agrícola se disparó. China llegó a ser autosuficiente en términos agrícolas, incluso empezó a exportar productos agrícolas. La reforma agrícola después se estancó y de hecho se acentuó mucho más la reforma comercial, las zonas de libre comercio, etcétera. Pero solo me interesa este ejemplo para resaltar la importancia que tienen los incentivos, la importancia que tiene la propiedad privada.
Y aquí extraigo una frase de Adam Smith, que es bien famosa, seguramente la han escuchado. No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. O sea, ¿por qué los panaderos son capaces de levantarse a las 5 de la mañana a producir el pan que nosotros consumimos todos los días? Porque son buenas personas, porque están, no sé, buscando su santificación. No, están buscando su propio bienestar. Y al final esto es si uno quiere, lo bonito en el fondo, que las personas buscando su propio bienestar son capaces de colaborar unos con otros. Son capaces, buscando el propio bienestar, de que para todos haya una mejoría. Y eso es lo que permite el derecho de propiedad, básicamente. Bueno, ¿por qué los países crecen? Y aquí hay 4 determinantes claves del desarrollo económico, que obviamente cada uno implica un montón de cosas, pero los 4 elementos importantes que explican por qué los países crecen es el capital. ¿Con cuánto capital cuentan? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo son las carreteras? ¿Cómo son los puentes? ¿Cómo son los edificios? ¿Cuánto crece eso? Y por lo tanto, si nosotros queremos capital físico, bueno, la forma de obtenerlo es a través de la inversión. ¿Y cómo podemos invertir? Bueno, necesitamos ahorrar. Entonces, finalmente lo que uno dice aquí, el ahorro y la inversión son claves en el crecimiento económico. Cualquier política que dañe el ahorro, los retiros de fondos de pensiones, por ejemplo, que dañe la inversión, va a afectar el crecimiento económico. Segundo elemento clave, el capital humano. Entonces aquí son las horas que trabajamos y la calidad de esas horas. Entonces aquí, ¿qué elemento es clave? La educación. La educación es clave en el desarrollo económico y ahí Chile tiene un déficit más o menos importante. Las políticas de capacitación también son clave y ahí también tenemos déficit. La tecnología. Y aquí no se trata de que uno piense en grandes desarrollos tecnológicos, que Chile tenga que inventar un producto que supere al iPhone, sino que muchas veces para los países en desarrollo lo óptimo es copiar tecnología porque sale mucho más barato. La tecnología al final lo que es que yo con los mismos factores productivos, capital, trabajo, simplemente cambiando la forma en que los combino, eh, logro aumentar el producto. Y por último, y de acuerdo a las teorías más modernas de crecimiento, el factor más importante, bueno, ahí hubo gol. No sé si lo escucharon, pero ahí todos gritaron gol aquí en mi casa. Son las reglas del juego, las instituciones. Y por eso la crisis institucional que estamos enfrentando en Chile es tan dañina en el fondo. Por eso el deterioro del Estado de Derecho, el no tener certeza sobre las reglas del juego a futuro, son elementos tremendamente negativos en términos de desarrollo económico. Bueno, y seguramente alguno de ustedes está pensando, bueno, y el otro tema, la desigualdad. Bueno, y efectivamente, ya que uno tendría que decir que obviamente no es lo mismo una sociedad en que las dos tienen el mismo ingreso per cápita promedio, hablemos, no sé, $20.000 per cápita promedio, pero una tiene muy pocos individuos que tienen ingresos per cápita de $100.000 y un montón de personas y familias que tienen ingresos per cápita de $5.000, a una sociedad en que los ingresos están distribuidos en forma más pareja. Y en ese sentido, yo creo que propender hacia mayor igualdad es un objetivo que es deseable. Ahora, uno tendría que preguntarse qué igualdad en el fondo, la igualdad de resultados o la igualdad de oportunidades. Y lo que nos muestra la evidencia es que cuando se busca la igualdad de resultados, y es bastante evidente que sea así, se afectan los incentivos al esfuerzo en el fondo. Y por eso es súper relevante avanzar hacia igualdad de oportunidades. Y aquí el rol del Estado es esencial en entregar los recursos para que haya buena educación, para que las personas tengan acceso a salud, para que las personas tengan, por ejemplo, buenas condiciones de transporte público, es lograr igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades cuando una persona de ingresos altos se demora 15 minutos en llegar a su lugar de trabajo y una persona de ingresos bajos pierde 4 horas al día en, obviamente, la productividad de la persona que está 4 horas en el transporte público
no puede ser la misma en el fondo. Entonces, aquí hay un rol del Estado esencial en buscar la igualdad de oportunidades y que lamentablemente en nuestro caso se cumple en forma deficiente y es muy complejo que eso se trate de arreglar vía simplemente transferencias monetarias. Porque al final lo que eso es, de alguna manera es, entonces vamos a entregar el pescado en vez de enseñar a pescar. Y lo que tendríamos que tratar de hacer es que todos aprendan a pescar y que tengamos una sociedad en que las personas puedan surgir a través de su talento y de su esfuerzo. Esa es lo que uno debería buscar. Bueno, ¿qué ha pasado con la desigualdad en Chile? Efectivamente, Chile tiene este índice Gini que aparece acá, relativamente alto. ¿Qué es lo que significa un índice Gini alto? El índice Gini va de 0 a 100 en el fondo. 0 sería perfecta igualdad y 100 sería perfecta desigualdad. Y se suele decir que países que tienen índices arriba de 50 son países desiguales. Bueno, Chile ha reducido la desigualdad, aquí están los datos hasta el 2015, el 2017 se había reducido un poquito más, probablemente ahora va a aumentar la desigualdad después de esta crisis. Es deseable que la desigualdad siga cayendo. Ahora, es un logro que la desigualdad haya disminuido. En el mundo, en general, la desigualdad ha aumentado en las últimas décadas por una serie de elementos. Chile la ha logrado disminuir, quisiéramos disminuirla más, pero la verdad que la forma de hacerlo es, a mi juicio al menos, avanzar hacia igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados. Bueno, aquí hay otros índices que miden desigualdad, que por ejemplo esto es cuánto es el ingreso del 10% más rico sobre el ingreso del decil 1 al 4, o sea, sobre el 40% inferior, y también ahí vemos que hay una mejoría, cae este índice. Lo mismo con esto, razón de quintiles, cuánto gana el 20% más rico respecto al 20% más pobre, también hay una mejoría, y donde la mejoría es realmente espectacular, y es lo más importante, es en la caída de la pobreza. Yo creo que no hay, probablemente China ha sido el otro país del mundo que ha logrado una disminución de pobreza tan marcada como la que ha logrado Chile. Vamos a quedar bien cortos con el tiempo. Yo no sé, para mí este es el tema más relevante. El tema de inflación, que es interesante explicarlo, a lo mejor lo podemos dejar en la presentación y ir hacia el tema de pensiones para que alcancemos a terminar. Yo aquí traje la lista de los 10 millonarios del mundo del año 2018. Ha cambiado, ya no es la misma. De hecho, Bill Gates ya no está en segundo lugar, Elon Musk pasó a segundo lugar. Esta lista cambia harto. O sea, lo que aquí uno tendría que decir es que la verdad que la suerte es cambiante en estos billonarios. Sí, hay un tema relevante aquí que son puros hombres, y eso es algo que uno debería buscar cambiar. Ahora, sí, lo que a mí me parece más interesante de esta lista de los billonarios es que si uno empieza a verlos, la gran mayoría de estos son multimillonarios o billonarios no porque hayan heredado fortuna, no porque tengan industrias gigantescas, no porque, sino por su creatividad, por el capital humano que tienen. Esa es la variable clave de la riqueza en el mundo actual. Ya no es el capital físico, ya no es la tierra, como fue a lo mejor a principios del siglo XX o del siglo XIX, y eso motivó todas las revoluciones. Ahora el capital principal está en nuestra cabeza, en el fondo. Es nuestra creatividad, es nuestro talento, es nuestro esfuerzo. Eso es lo que produce ahora. Y eso yo creo que es algo bonito en el fondo, que sea, vean aquí, claro, Jeff Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, Amancio Ortega, el dueño de Zara, él está hasta incluso en una industria tradicional, pero cambió la forma de producir los bienes y se hizo multimillonario. Bueno, aquí hay un ejemplo que no es tan bueno porque Carlos Slim es dueño de un monopolio, eso no es lo que uno quisiera, pero en general la mayoría tienen estas fortunas producto de su creatividad. Bueno, el tema de la inflación se los voy a dejar. Sí es importante considerar un tema relevante en la inflación. Yo cuando estudié economía hace hartos años atrás, la verdad que Chile tuvo en el siglo XX una historia de inflación desastrosa. Este país tuvo en el siglo XX una tasa de inflación promedio de 40% al año.
No hay ningún otro país en el mundo que haya tenido un resultado tan malo de inflación. Y nosotros superamos ese problema. Y ahora tenemos inflación de país desarrollado. Yo diría que cuando hablamos de la crisis institucional que tenemos todavía una institución cuyo desempeño en los últimos 3 décadas ha sido realmente notable, que es el Banco Central. El Banco Central tiene un desarrollo institucional, el logro de sus metas, un modelo de funcionamiento que ojalá no se ponga en riesgo en la discusión que viene, porque es uno de los elementos más destacables de los éxitos que ha tenido Chile en las últimas décadas. Bueno, el tema pensiones, que me parece un tema muy relevante y que necesariamente lo tenemos que ligar al mercado laboral. O sea, las pensiones son el espejo de lo que ocurre en el mercado laboral. Chile tiene, en materia de mercado laboral, deficiencias bastante grandes. Ahí nos falta mucho por avanzar todavía si nos queremos parecer a Australia, Nueva Zelanda o a un país europeo, porque tenemos un mercado laboral con todavía mucha informalidad y todavía con una falta de capacitación de los trabajadores bien evidente. Esta es la estructura que tiene nuestro mercado laboral. Tenemos una fuerza de trabajo de 9 millones de trabajadores. Ha caído en 1 millón respecto a lo que había antes del estallido, en el fondo ya antes de la pandemia. Ha caído muy fuerte la fuerza de trabajo. De estos 9 millones de trabajadores, hay alrededor de 4 millones o un poco más, que apenas, no, son más. Son alrededor de 5 millones los que con suerte terminaron el colegio. O sea, que no tienen ningún tipo de educación superior. Y por lo tanto ya son gente, por supuesto que ya no está en edad de probablemente volver a la universidad. Ahí el tema de la política de capacitación laboral es clave. Y Chile no gasta prácticamente nada en ese tema. Y cada vez gasta menos. Eso es una cosa bien insólita. Hace algunos años atrás, en capacitación laboral, el gobierno gastaba alrededor de 400 millones de dólares. Yo me fijé la cifra de la ley de presupuesto para este año 2021. Vamos a gastar 200 millones de dólares en capacitación laboral. Eso es nada en el fondo. Ahora, además de ese problema de déficit de capital humano, tenemos un mercado bastante informal. Solo la mitad, prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo son trabajadores asalariados privados, o sea, que son personas que trabajan en una empresa bajo dependencia. Ojo que no todos estos tienen contrato, por lo tanto hay asalariados privados informales también dentro de este grupo. Trabajadores por cuenta propia, es decir, que no tienen a nadie a su cargo, que trabajan solos, todos, la mayoría informales, un 17%, familiares no remunerados, otro gol, le ha ido bien a la Católica. Asalariados del sector público, eso ha crecido mucho en los últimos años, un 13% del total. Bueno, y la tasa de desempleo un 11%, que sabemos que subió bastante por la crisis. O sea, tenemos un mercado laboral que todavía es bien precario. Cuando uno dice, bueno, aspiramos a ser un país desarrollado, pero con esta realidad del mercado laboral es difícil todavía. ¿Por qué las pensiones son tan bajas? Y esto es yo creo que este es el problema principal que tiene el país. Lamentablemente, después de la crisis que estamos viviendo, el problema va a ser mucho más grave. Se han sacado de los fondos de pensiones, de los 200.000 millones de dólares que habían, 40.000 millones de dólares que se han gastado en esta crisis. Y lo más grave de eso es que esos 40.000 millones de dólares que se sacaron son principalmente fondos de trabajadores de ingresos medios y bajos, porque como los retiros tenían un tope máximo, las personas que tienen acumulados fondos elevados pudieron sacar un porcentaje bastante bajo de sus fondos. En cambio, hay 4 millones de trabajadores que se quedaron sin nada de ahorro en sus cuentas. O sea, tenemos un problema aquí realmente dramático con las pensiones. Es un problema gravísimo el que estamos enfrentando, yo creo que uno de los principales problemas como país. Y aquí la verdad es que lo que se ha dado, como digo yo ahí, es la tormenta perfecta. Lo primero es que ha habido un aumento muy importante en la expectativa de vida. Aquí es curioso porque la verdad que uno tiene la percepción que el sistema de salud chileno es bien malo, eso es lo que uno escucha habitualmente, pero es menos malo de lo que pensamos.
si consideramos que la expectativa de vida en Chile ha aumentado más que en un país desarrollado en los últimos 30 años. Chile tiene expectativa de vida de país desarrollado actualmente. O sea, el sistema de salud tendrá muchas deficiencias, pero pareciera ser menos malo de lo que uno normalmente piensa. Entonces tenemos este problema, vivimos mucho más de lo que se vivía cuando se creó este sistema. Por otro lado, hemos avanzado bastante poco en formalidad laboral. Necesitamos que más trabajadores coticen y eso sigue siendo bien bajo. De esos 9 millones que forman la fuerza laboral, un poquito más de la mitad cotiza. Y la mitad no cotiza o cotiza en forma muy irregular. Tenemos también, y este es un fenómeno mundial contra el que no podemos hacer mucho, han caído en los últimos 20 años muy fuertes los retornos de largo plazo. Y por lo tanto, cuando alguien tiene un capital y con ese capital quiere construir una pensión, dado que los retornos son tan bajos, bueno, las pensiones también son mucho más bajas. Este elemento se dice poco, pero explica mucho de las bajas pensiones. Tenemos también un problema de expectativas completamente desalineadas, o sea, la gente espera jubilar con una renta similar a su último sueldo, y eso es completamente inviable. Y de alguna manera el mundo político ha establecido el criterio de que eso es lo digno. Ahora, ningún país tiene una tasa de reemplazo de 100% de la última renta, porque además los ingresos van subiendo a lo largo de la vida y uno va ahorrando al principio por el ingreso que tenía al principio de la vida laboral. Entonces tenemos un problema de expectativas, además, completamente irrealizable. Y por último, muy escasa comprensión del sistema. Entonces, una mezcla de factores que es realmente dramática respecto al problema de pensiones. Se los voy a mostrar aquí con algunos datos. La esperanza de vida después de que una persona jubila, cuando se creó este sistema, los hombres jubilaban a los 65 años y se esperaba que vivieran 4,7 años más, o sea que murieran a los 70 años. Ahora se espera que vivan 15 años más, el triple, y estamos ahorrando lo mismo para financiar una pensión por el triple de años. Las mujeres se esperaba que tuvieran a los 60 años una sobrevida de 13 años y ahora tienen una sobrevida de 22 años cuando jubilan a esos en promedio. Y no hemos hecho nada con la edad de jubilación, absolutamente nada. De hecho, cuando se estableció el año 80 una tasa de cotización de 10%, con las expectativas de vida que había en ese momento y con el retorno que tenían los activos, esa tasa de 10% equivaldría a que hoy día tuviéramos un 19% de tasa de cotización. ¿Y qué falló aquí en el fondo? Bueno, tanto la tasa de jubilación, bueno, los retornos no, pero la tasa de jubilación, la edad de jubilación es un elemento que lo fijan las políticas públicas en el fondo. O sea, aquí hubo un problema del mundo político que no actualizó un parámetro esencial. Ni la edad de jubilación ni la tasa de cotización. La informalidad del mercado laboral, ¿qué porcentaje de los afiliados cotizan? Y en el caso de las mujeres es menos de un 50%, en el caso de los hombres era un 55%, obviamente con esta crisis han caído fuerte esas tasas. Entonces, la verdad que aquí tenemos un problema bastante serio en el fondo respecto a... ¿Y cómo se resuelve el problema de las pensiones? Bueno, la solución es bastante simple. Tenemos que trabajar por más tiempo y tenemos que ahorrar más. Ahora, uno diría, esto es políticamente difícil. Es cierto, pero estos dos elementos, ahorrar más y trabajar más, lo único que hacen es favorecer el desarrollo de la economía. Y por lo tanto, lograr que las personas trabajen por más tiempo y que ahorren una mejor tasa, finalmente se traduce en un mayor crecimiento de la economía. Finalmente significa, por lo tanto, que se produce este círculo virtuoso de mayor ahorro, mayor inversión, mayor crecimiento de salario, más ocupación formal. Ese es el círculo virtuoso que necesitamos producir ahora. La verdad que hablé más largo de lo que había pensado. Igual les voy a dejar ahí la presentación. No sé cómo están en el tiempo. Yo quería dejar un poquito más para preguntas. Les voy a aprovechar de poner acá el libro. Y no sé, Micaela, si dejamos un ratito,
de acuerdo a cómo estén con el tiempo. Estamos súper bien, no hay ningún problema. Nosotros, doña Cecilia, lo hacemos de la siguiente manera. Los estudiantes o alumnos me escriben por interno sus preguntas y yo les doy después el pase a ellos para que puedan interactuar con usted. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a darle la primera pregunta a Javier Ibáñez. Vamos a pedirle a Javier que se desmutee. Déjenme buscarlo un segundo. Perfecto. Ahí estamos pidiéndole a Javier que se desmutee y pueda realizar su pregunta. Javier, estás desmuteado. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Hola Cecilia, un gusto conocerte y agradecer tu charla, muy interesante. Realmente en tan poco tiempo diste un baní espectacular. Gracias. Y un saludo a todos los republicanos. Mi pregunta es la siguiente, en consideración a la época que estamos viviendo actualmente. Hemos vivido una emigración descontrolada, que algunos dicen que se calcula que tenemos sobre 1.200.000 de extranjeros, y que estos extranjeros hoy día estarían recibiendo los mismos beneficios que los chilenos en todos sentidos. Eso indudablemente, la plata tiene que salir de alguna parte, por ejemplo, en algunos sectores de la salud, prácticamente el 90% de las atenciones son para migrantes. Entonces, esos elementos afectan a la economía local. ¿Es tan así? Mira, sí, en algún grado sí. A ver, Chile necesita la inmigración. ¿Por qué? Porque nuestra población joven está cayendo. Y cuando la población joven empieza a caer, los países empiezan a crecer menos eh, y empezamos a tener una serie de problemas. O sea, la inmigración controlada y de alguna manera con requisitos, etcétera, es un elemento que es favorable para los países. Eso yo lo quiero establecer como principio. Además hay que considerar que si uno tiene este proceso en forma ordenada, los inmigrantes llegan acá y claro, empiezan a trabajar, empiezan a generar ingresos, consumen y pagan IVA. Y alguna vez yo calculé más o menos el ingreso y cuánto IVA ellos pagaban respecto a cuántos beneficios sociales recibían. Y la verdad que el gobierno no salía para atrás. Hay que considerar que aquí todos pagan impuestos. Entonces, en general, yo creo que la inmigración es algo bueno. Lo que es negativo es la forma como se dio la inmigración en Chile, porque ningún país puede absorber en un periodo tan corto una cantidad de inmigrantes tan masiva como la que tuvo en Chile. Y es obvio que, claro, uno dice, bueno, los inmigrantes pagan impuestos, claro, pero si esto uno lo hace en forma gradual, uno puede ir aumentando la infraestructura de salud, la infraestructura de educación, de tal manera de poder darles a ellos las condiciones que queremos darles también a los chilenos. El problema para mí aquí fue la inmigración descontrolada, y eso es lo que uno tendría que evitar, no la inmigración en sí, la inmigración descontrolada y además con bastantes indicios de corrupción detrás. Entonces, yo en eso yo creo que hay que ser bien claro. Uno, yo creo que la inmigración es un elemento positivo. Chile la necesita, pero no el fenómeno que tuvimos durante principalmente el 2016 y el 2017, porque además se generan problemas de xenofobia, sobre todo si cuando se concentra mucho en determinadas regiones. Esto hay que hacerlo, pero hacerlo ordenado y no en la forma que se hizo. Yo creo que eso es, y ha generado, tal como fue, fueron más costos que beneficios. Bien hecho, son más beneficios que costos. Gracias. Perfecto, creo que quedó clara la respuesta. Vamos a darle el paso a Carlos Novoa para que intervenga. Vamos a buscarlo. Carlos, te estoy pidiendo que actives tu audio. ¿Y ahora sí, se escucha? Sí, se escucha Sí, súper bien. Ya, perfecto. Hola Cecilia, muy buenas tardes, muchas gracias por la clase. Mi pregunta va básicamente al tema de las pensiones que estamos hablando últimamente. Quería saber
¿cuál según tu criterio o bajo tu conocimiento sería la edad idónea para poder jubilar? ¿Y cuánto sería el porcentaje de incremento óptimo que deberíamos tener nosotros en la cotización obligatoria? Eh, bueno, mira, yo creo que uno tendría que establecer que si vivimos más, o sea, vivir más tiempo es un enorme regalo que nos ha hecho la ciencia, es un gran logro para la humanidad, pero definitivamente si uno dice lo siguiente, estamos viviendo más, pero trabajamos lo mismo, necesariamente somos más pobres, porque estamos teniendo el mismo ingreso que tenemos que repartirlo en más años. Entonces, es muy importante ir aumentando la edad de jubilación en la medida que vayan subiendo las expectativas de vida. Yo creo que aquí un elemento clave, por ejemplo, es igualar la tasa de jubilación hombres y mujeres como un primer paso. Hay muchas cosas que hacer en materia de pensiones. De hecho, yo creo que cuando existe una unión legal entre un hombre y una mujer, entre hombre y hombre, lo que sea, lo razonable sería que coticen a un fondo común y que los fondos sean de los dos. Porque cuando hay un proyecto de vida en común y que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Tú trabajas menos para hacerte cargo de la casa, de los niños, etcétera, tú trabajas más, el ahorro que hace esa pareja es de ambos. Entonces, yo creo que los ahorros deberían ser de ambos, pero eso exige que las edades de jubilación sean las mismas, o sea que hay que subir sobre todo la edad de jubilación de las mujeres y en esto ir haciendo lo que están haciendo los países desarrollados, que es subir también la edad de jubilación en general. Ahora, es obvio que esto no se puede hacer, yo no le puedo decir a una mujer que ahora tiene 59 años, oiga, ¿sabe qué? No, usted jubílese a los 65, porque hay un afecto a un derecho adquirido de alguna manera. Esto hay que hacerlo gradual, para las generaciones más jóvenes, partir diciendo, no sé, todos los que nacieron después del año 80 no se van a jubilar a los 65, sino que se van a jubilar a los 67 y ir acomodando el tema. Aquí ha sido una falta de voluntad política vergonzosa no haber hecho este proceso de ir subiendo la edad de jubilación. Y la tasa de cotización, eh, bueno, aquí se está hablando que hay que subirla a 6 puntos, por lo menos 6 puntos, yo creo. Eso sería algo razonable y explicarle bien a las personas que con una tasa de cotización entre 15, alrededor de 15%, durante toda mi vida laboral, yo no voy a tener una tasa de reemplazo de 100%. Nosotros vamos a crear un sistema obligatorio estatal que le va a dar a usted una tasa de reemplazo, no sé, 60, 70 estimada, y no le quiero asegurar el 100%, quiero darle a usted la libertad de buscar otras formas de ahorro. Porque si es una persona que dice, yo quiero tener una segunda vivienda para tener donde ir en los fines de semana, para tener donde ir en el verano, bueno, esa es una excelente forma de ahorro. ¿Por qué los voy a hacer cotizar? Entonces, ahí también hay un tema con la libertad de las personas, yo creo, y deberíamos asegurar un mínimo. Eso es lo que buscó el sistema del año 80. No creo que uno tenga que buscar 100% de tasa de reemplazo porque ya empieza a afectarse la libertad individual. Hay otras formas de ahorro que son perfectamente válidas. O sea, finalmente uno tiene un sistema de ahorro obligatorio principalmente porque quiere evitar problemas de pobreza en la vejez. A mí me parece excesivamente estatista empezar a pensar, no, a todas las personas tengo que asegurarle una tasa de reemplazo de 100%, incluso a los que ganan 5 millones de pesos al mes. No, o sea, la libertad está primero ahí en el fondo. Pero sí, estos dos parámetros hay que cambiarlo, edad de jubilación y tasa de cotización en forma gradual, para no afectar el mercado laboral, etcétera, pero es necesario hacerlo. Perfecto, creo que quedó clara la respuesta. Vamos a darle paso ahora entonces a Iván Muñoz para que pueda realizar su consulta en relación a las tasas de interés tope. Así que, Iván, puedes realizar tu consulta. Perfecto. Muchas gracias, Micaela. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Iván? Bien, gracias. Oye, mira, bueno, hacer un comentario precisamente lo que voy a preguntar, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para comentar lo siguiente. Primero que todo, tomé nota de lo que dijiste. Obviamente yo creo que hay que reducir el Estado, hay mucha grasa. Yo me pregunto cómo en un DAEM, o DEM, como le llaman en algunas municipalidades, existen 80 personas trabajando y hoy en día en las agencias locales de educación, donde administran 3, 4 comunas,
con solamente 30 funcionarios son capaces de administrar 3 comunas, y en otras municipalidades que no todavía se traspasan a esa forma de administración de la educación pública, con 80 funcionarios administran solamente una comuna. Entonces no me cuadra con respecto a lo que es la reducción del Estado, así que completamente de acuerdo contigo. Y con respecto a las pensiones, las malas pensiones y todo, yo creo que también va de la mano con lo que es el capital humano. ¿Por qué? Porque, bueno, los malos salarios, tú hablaste de que las expectativas de vida son más largas, pero se hizo en un momento cuando a nosotros, los abuelos de uno, estudiaban, entraban a trabajar en una empresa y morían en una empresa. Por lo tanto, no había lagunas previsionales. Pero hoy en día el mundo cambió. La gente trabaja 3 o 4 años. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho un magíster, un MBA, un doctorado, y el mercado laboral no te paga, las empresas no te pagan? Los salarios de los profesionales en general no son muy buenos. Por lo tanto, la capacidad de ahorro. Entonces, yo creo que también tenemos que cambiar un poquito ese paradigma y partir por la educación básica en los niños y no enseñarles lo que nos enseñaron a nosotros, los abuelos, donde tú tenías que estudiar, entrar a una empresa, morir en la empresa. Tenemos que enseñarle otras formas de generar ingresos para su vejez y no solamente estar en una empresa y morir en esa empresa. Y también comentarte, estoy súper resumido, hoy en día con la ley de protección del empleo que se está llevando a cabo por la crisis sanitaria, yo te aseguro que si se fiscalizara realmente, hay muchas empresas que no están aplicando la ley, están haciendo un mal uso de la ley de protección del empleo. Y si se fiscalizara, la tasa de desempleo disminuiría. Porque hoy en día hay mucha gente que no se justifica que esté sin trabajo. Pero los empresarios, no todos, porque hay empresarios buenos, pero hay un grupo que se ha aprovechado de esta ley. Y muchas veces se asocia a la derecha con el empresariado. No todos los empresarios son malos, hay muchos empresarios buenos, como dijiste tú. Pero hay algunos que hacen un mal uso del capital humano y no se preocupan de la persona. ¿Ya? Hay muy pocas empresas que invierten en la persona. Y la pregunta que te iba a hacer, en el diario El Mercurio del día sábado, creo que leí, bueno, también hablaban sobre las pensiones, pero por ahí leí que en Perú se presentó un proyecto por una tasa de interés tope de los créditos que se está haciendo en Perú. ¿Tu opinión sobre eso? Porque la verdad que nosotros, bueno, acá en Chile tenemos el Banco del Estado, el banco de todos los chilenos, pero es uno de los bancos que tiene una tasa de interés más alta. Por lo tanto, no sé, yo la verdad que no me cuadra que el banco que es de todos los chilenos nos aplique una de las tasas de interés más altas cuando uno quiera pedir un crédito hipotecario. Y si quieres ir a refinanciar, muchas veces te ponen trabas. Bueno, comentarte, que me hiciera un comentario con eso, con las tasas de interés, el tope, y en general con lo que te comenté sobre la ley de protección del empleo que está siendo mal usada, reducir el Estado, eliminación de los DAEM, que menos mal ya se está haciendo, y muchos empresarios que la verdad que no pagan los sueldos de mercado cuando tú haces un magíster, un doctorado. Eso es todo. Ya, muchas gracias, Iván. Traté de resumirlo. Son varios temas. Bueno, primero respecto a los cambios que se están dando en el mundo laboral, son evidentes. De hecho, efectivamente, ya la gente no entra a trabajar en una empresa y se jubila en esa empresa. Hay periodos en que es independiente, hay periodos en que es autónomo. Y por supuesto que tenemos que cambiar en ese sentido las formas de ahorro, buscar alternativas, buscar promover además el ahorro voluntario, que es algo muy importante, y para eso tenemos que entregar educación financiera a las personas para que de alguna manera se den cuenta que van a tener que vivir un periodo de su vida en que tienen que vivir de sus ahorros en el fondo. Y ahí están surgiendo estas ideas que a mí me parecen interesantes de buscar cotizaciones a la cuenta individual a través de lo que las personas consumen y que va a ser más fácil hacerlo a través de la boleta electrónica. Ojo que aquí en los detalles se va todo, porque aquí no se trata de decir subamos el IVA y entonces agrandemos el Estado. Y ahí la propuesta se va a otro lado en el fondo. Yo creo que aquí lo que uno podría establecer es que parte de lo que uno cotiza, lo cotiza cuando consume. Y de alguna manera me parece a mí que entrega un mensaje correcto en el sentido de que a usted se está comprando un televisor. Bueno, ojo, que está gastando ahora, pero va a necesitar también poder gastar en el futuro. Parte de eso ahórrelo y vaya directo a su cuenta individual.
Nada de pasar por los impuestos del Estado, no, directo a las cuentas individuales, y con un sistema que a lo mejor el Estado puede después a la gente de bajos ingresos devolverle esos recursos. Para que usemos además el sistema como una forma de distribuir ingresos bastante eficiente en el fondo. Entonces sí que hay que cambiar ahí. Bueno, respecto al abusos, la verdad que lamentablemente se van a producir siempre, está en la naturaleza humana. Yo tengo la percepción que no es una situación mayoritaria. Efectivamente aquí hay deuda. Cuando se habla de esta crisis de confianza, hay empresarios que han faltado a la ética en forma muy descarada. Eso nos está costando carísimo como sociedad, porque por culpa de unos pocos, que no creo que sean la mayoría, se desprestigia todo un sistema. Y por supuesto que aquí hay que aumentar la fiscalización y aumentar las multas en situaciones de este tipo, y eso se está haciendo. Creo que en general teníamos hasta hace pocos años atrás un problema de multas muy bajas para el sector privado por las faltas en el fondo, por las ilegalidades. Y creo que eso es algo que hay que cambiar para que no se produzcan esas situaciones. Ahora, respecto a los sueldos, y aquí hay un tema que es bien curioso y que tiene que ver un poco con los problemas que tuvimos después de este estallido de violencia. Y claro, lo que ha pasado en Chile es que si hace 20 años atrás había 200.000 jóvenes que cada año entraban a la educación superior, ahora son más de 1 millón. Bueno, y aquí, si de alguna manera uno quisiera decirlo, y esto hay estudios que ha hecho Sergio Ursúa y otros economistas que muestran, bueno, cuando aumenta la oferta, cae el precio. Y efectivamente ha pasado en Chile que la recompensa o el sobrepremio que tenía un profesional hace 30 años ha caído, pero eso responde un poco a que tenemos un mercado con mucho más oferta de profesionales. Eso, de alguna manera, no hay una forma muy clara de evitar que se produzca. Lo que sí hay que evitar, y que sí se ha producido, es que haya universidades que entreguen títulos universitarios que finalmente sean una estafa para el que estudió, porque le dicen, usted es ingeniero comercial, pero la verdad que no tiene la capacitación que se necesita. Y ha habido en este tema también, que nos ha costado caro, también, de alguna manera, un problema con algunas universidades que no han cumplido lo que tendrían que haber hecho en el fondo. Y por supuesto que es súper frustrante, sobre todo para personas que son primera generación en la educación superior, que logran sacar un título y después se dan cuenta que terminan trabajando de Uber en el fondo, y eso son cosas que hay que ir corrigiendo. Y que necesitan mayor fiscalización y mejor información a las personas. Ahora, respecto a lo último que tú mencionaste de las tasas de interés. Bueno, las fijaciones de precios siempre son negativas. ¿Por qué? Porque dejan a los sectores más riesgosos fuera. En Chile hay una tasa de interés máxima, que es la tasa máxima convencional. Esa tasa se bajó en el primer gobierno de Piñera, se bajó bastante, y el efecto que tuvo eso fue que mucha gente, sobre todo las personas más vulnerables, cayeron en los prestamistas, en el mercado, en un sistema financiero informal con tasas mucho más altas todavía. Entonces, ahí hay que tener cuidado en el fondo, porque las fijaciones de precios suelen producir ese problema. Y si uno dice, bueno, es que los bancos abusan con las tasas, y puede que eso tenga algo de cierto, y lo que falta en realidad es información para que los bancos puedan discriminar bien a los clientes. En este minuto los bancos no tienen la información de los clientes completa. Ahí hay un proyecto que está, yo creo que a esta altura debe llevar 20 años estancado en el Congreso para mejorar la calidad de la información que tiene el sistema financiero sobre los deudores, porque hay mucha deuda que los bancos no conocen y por lo tanto ahí lo que hacen es pagar justos por pecadores. O sea, los bancos no saben la calidad crediticia del cliente, entonces le cobran más caro. Y claro, ahí los que son buenos pagadores están pagando el costo de los malos pagadores. Y nosotros tendríamos que buscar formas que esa situación no se produjera. Pero la fijación de precios tiene problemas. Hay que buscar otros mecanismos para evitar estas tasas de interés que a veces parecen tan altas. Y que es verdad que ahí los buenos pagadores están pagando el costo de los que defraudan al sistema. Y lo que falta para poder discriminar ahí es que las instituciones financieras sepan quiénes son los buenos pagadores
y sepan quiénes son los malos. Gracias. Perfecto, creo que quedó súper clara. Vamos a tener 2 preguntas más que van a ser Un poquito. las últimas para terminar. Ya, vamos a pedirle a Cecilia Piderit que se pueda desmutear. Ahí estamos pidiéndole que active su micrófono. Ay, parece que tengo baja batería, no sé. Ya, ojalá que no tenga problemas. Gracias, Micaela. Cecilia, hola. Hola. Cecilia, mira, yo te quería hacer 2 preguntas. Una es que, ¿cómo crees tú que el endeudamiento en que está incurriendo el gobierno fuera ha sido tan creciente? ¿Cómo eso va a repercutir en los años posteriores a nuestra economía aquí en Chile? Eso es una cosa, digamos, primero con altos intereses y después pagar la deuda. Y por otro lado, otra pregunta respecto a China. China fue creciendo es un país comunista, es un país que abrió su economía en la zona este, es un país muy grande que tiene mano de obra barata, pero que gracias a la economía de mercado, gracias a la economía capitalista, o sea, lo que ellos odian, gracias a eso han crecido y han podido surgir y desarrollarse. ¿Por qué eso nadie lo dice? ¿Por qué los economistas no lo dicen? Tú misma adelante hablaste de China, qué sé yo, fantástico, y todo el mundo lo asocia a un país comunista. Sin embargo, ahí funciona la economía y lo que no pasa en otros países, ¿te fijas? En otros países comunistas. Eso quería decir yo, que si no sientes como una responsabilidad de difundir un poco más este tema de doble, digamos, doble estándar que tiene China, ¿te fijas? Eso. Sí, es bien interesante el punto. Bueno, respecto a la deuda pública, es cierto, vamos a quedar con un nivel de endeudamiento bastante alto. En 15 años se va a haber multiplicado por 3 la cantidad de recursos que el gobierno tiene que destinar a pagar intereses de la deuda, y por lo tanto son recursos que se van a restar de financiar programas sociales. Y por supuesto que eso tiene un costo. ¿Y cómo se sale de esa situación? El país tiene que volver a crecer. Ese es el único camino, en el fondo. Si no, esa situación de deuda nos va a llevar a una espiral compleja, porque el gobierno se va a encontrar con que va a tener que subir los impuestos. Si sube los impuestos para pagar los intereses de la deuda, la economía crece menos, y por lo tanto, como crece menos, la deuda respecto al producto es cada vez mayor, y así es como países como Argentina o Brasil han llegado a crisis fiscales. O sea, si Chile no vuelve a crecer a tasa razonable, tenemos una probabilidad no menor de tener una crisis fiscal en algunos años más. No inmediata, pero sí en un periodo de unos 5 o 6 años, si la situación no mejora. La verdad que nuevamente el tema fiscal va a volver a ser lo que fue en el siglo XX, que este país siempre tenía déficit fiscal, y eso impedía que los recursos se pudieran destinar a programas sociales. Entonces, es uno de los desafíos que tenemos como país. Y por supuesto que vamos a terminar con impuestos más altos. Ojalá es que también eso sea a costa de que mejore la eficiencia del Estado, que es lamentable en el fondo lo que ocurre en ese tema. Iván comentaba ahí lo que pasa a nivel municipal todavía es más grave. Y respecto a China, es súper curioso China. Yo no creo que China sea un modelo a seguir. China es una dictadura comunista, no hay libertad política. La libertad económica existe, pero o sea, si uno compara los procesos de liberalización económica de Chile y China, esto es súper interesante esa conversación, porque ambos países hicieron procesos de liberalización económica en gobiernos dictatoriales, sin libertad política. Pero el de Chile fue muy superior al de China, porque el de China fue tremendamente discriminatorio. Fue a estas zonas, a estas empresas, a ti sí, a ti no. Fue muy gradual. O sea, fue un proceso y sigue siendo bastante así. China lo que tiene es un capitalismo de Estado, donde hay ganadores y perdedores bastante claros, donde hay amigos y enemigos, donde los derechos humanos, el manejo de derechos humanos es lamentable en el fondo. China no es un modelo, pero efectivamente aplicó el capitalismo, pero con unas reglas que no son las que uno quisiera. Ahora uno dice, ¿por qué creció tanto China? Bueno, hay varios factores.
Uno es que efectivamente favoreció excesivamente al capital. Yo no sé qué Mao se haya dado vuelta en su tumba cuando el Partido Comunista Chino lo que hizo fue favorecer al capital en contra del trabajo. Es como súper paradójico. Y lo otro es que, claro, tienen una calidad de educación muy superior a la nuestra. Muy superior a la nuestra. La calidad de la educación en China es espectacular. Sobre todo la formación de las matemáticas. Está a años luz de lo que hacemos nosotros. O sea, hay muchos factores que explican. Yo en algún minuto cuando estudié China, mi intención era, ¿puede Chile replicar ese modelo? Y la verdad que llegué a la conclusión que no. Y que tampoco es muy deseable replicarlo, porque es sin libertad política. Y creo que la libertad política es tan importante como la libertad económica. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. La última pregunta la va a hacer Talita. Y con esto vamos a finalizar la clase. De ahí le vamos a dar la oportunidad a la profesora para que se despida y ella puede salir. Y yo voy a dar los avisos finales de la clase, para no quitarle más tiempo después. Así que Talita, si puedes realizar la pregunta. Ahora sí. Bueno, mi pregunta más que nada tiene que ver con esta cosa que siempre se dice. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Ya, hay una cosa que siempre la izquierda habla, que habla de los impuestos que en Chile son demasiado bajos en comparación con los otros países. Como que Chile tiene un impuesto demasiado bajo y que nosotros deberíamos superarlo. Entonces, como así casi un 30 o 40% que a veces tienen los otros países. Y la cosa es la siguiente, la salud nuestra es demasiado caro la imposición que tanto en ISAPRE o FONASA. Si uno está en ISAPRE tiene que pagar mucho más que estando en FONASA. Pero, y también la parte de pensiones, ¿esto está dentro de los impuestos de los otros países, de los extranjeros, o simplemente es un impuesto aparte? Porque eso es lo que uno no entiende, porque te piden más impuestos y la gente no se da cuenta que te están pidiendo más impuestos y al final vas a terminar pagando mucho más en todo lo que uno consume. Y otra cosa, en Chile yo no veo mucho el hecho de que yo tengo ahorro y lo que gano son 300, 400 pesos, a veces hasta 1.000 pesos en fondos mutuos al mes. Entonces yo digo, tengo que tener un capital muy alto para poder ganar más, pero en Chile no se promueve el ahorro. No hay ni siquiera los bancos. Uno pide un crédito y está pagando casi 1.000.000 de pesos al año en un crédito, o a veces depende como en tasa de interés, pero ellos, los bancos, no te promueven que tú ahorres, que vayas ganando aunque sea 100.000 pesos al año, no sé. Tiene que ser un capital muy alto para ganar. ¿Por qué pasa eso en Chile? Ya, sí, muchas gracias. A ver, primero respecto a los impuestos. Chile no tiene impuestos bajos. Eso es lo primero que habría que decir. Si nosotros nos comparamos con la OCDE, que es lo que se suele comparar, o con países de América Latina, Chile tiene una tasa de impuestos a las empresas, por ejemplo, 27%, que es mayor que el promedio de los países de la OCDE. Los impuestos a las personas, la tasa máxima en 40% que hay en Chile, es más o menos similar a la que hay en la mayoría de los países. Hay países que excepcionalmente tienen tasas un poco más altas, pero también con niveles de ingresos bastante más altos. El IVA es bastante alto también. Lo que sí, claro, en Chile hay algunas exenciones que en otros países no hay. En general, por ejemplo, los servicios están exentos de IVA en Chile, en otros países no es así. Y la otra diferencia que hay es que en Chile la mayoría de los trabajadores está exento de impuesto a la renta. Entonces, en realidad, si nos queremos parecer a los países OCDE, lo que tendríamos que hacer es cobrarle más impuestos a la clase media. Y políticamente se ve bien difícil eso. Pero las tasas de impuesto en Chile no son bajas. Y es verdad lo que tú señalas, Talita, que cuando se hacen las comparaciones, como la mayoría de los países desarrollados tiene todavía sistemas de reparto, y los sistemas de reparto funcionan con impuestos al trabajo. Y muchas veces cuando se ve la recaudación tributaria de esos países, se consideran como impuestos lo que las personas pagan para cotización de pensión y para cotización de salud, y aquí en Chile no. Entonces, hay que hacer esa corrección. Cuando uno hace esa corrección, la verdad que es bien un mito que en Chile se pagan poco impuestos. Consideremos la infraestructura también. Aquí pagamos por la infraestructura cada vez que pasamos un peaje. Yo creo que ese sistema es más eficiente, al final es mejor, porque pagan la infraestructura los que usan la infraestructura. Pero en otros países son impuestos. Y acá no los consideramos impuestos. Entonces, al final, si uno considera todas esas cosas, en Chile pagamos hartos impuestos, no tan pocos impuestos, pagamos bastante impuestos. Me parece que es un buen proyecto el que va a partir ahora con la boleta electrónica, que las personas sepan cuánto están pagando de IVA, porque es bastante.
Y eso lo pagan todos, no solo los sectores de ingresos altos. Respecto al sector salud, mira, es bien relativo decir si la salud en Chile es cara o barata. La salud en el mundo, ha aumentado mucho los costos de salud en el mundo últimamente. En Chile, claro, la diferencia que hay es que las personas que quieren tener acceso a un buen servicio de salud, o sea, que se puedan operar sin listas de espera, que se puedan, que tengan de alguna manera buena hotelería, buen servicio, eso es caro en Chile. Eso es verdad, eso es caro. Pero es de buena calidad, en el sentido de lo que nos falta ahí es que lo que se gasta en salud pública, que tampoco es mala, la salud pública no es mala en el sentido de que los hospitales estén mal equipados o que tengan malos profesionales, para nada, bastante bueno en general. Lo que hay es un problema muy serio de gestión ahí y que hace que el servicio finalmente sea bastante malo. Me habías tocado un último punto que en este minuto se me fue. Había un punto más en tu pregunta. No sé si me lo podrás repetir ahí para... ¿Listo? Está en silencio. Deme un segundo para poder desmutearla. Ahí Sí, le había pedimos que pudiera desmutearse. Hay una cosa que no se promueve mucho en Chile, que es el ahorro. el ahorro, tienes razón, Sí. ya, buen punto. Estoy de acuerdo contigo. Y de hecho en Chile se promueve mucho más la deuda, y aquí yo creo que hay un tema bien complejo con la publicidad. Se promueve mucho más la deuda que el ahorro. Y creo que ahí tenemos un problema cultural. A mí me molesta a veces la agresividad de los bancos para promover que la gente se endeude y no para promover esta cultura del ahorro. Yo creo que nos falta bastante en ese tema, así que ahí comparto contigo. Es verdad que los ahorros rinden nada, y eso no tiene que ver tanto con Chile, eso tiene que ver con lo que yo decía antes, que es con esta caída de las tasas de retorno en el mundo, que tiene que ver con varios factores, pero en este minuto lo más importante es que los bancos centrales de los países desarrollados están haciendo una política monetaria tan agresiva, tan expansiva, que al final las tasas libres de riesgo en el mundo son cero o negativas. O sea, tenemos la anomalía en el mundo de tasas de interés negativas. O sea, gente que compra bonos del gobierno alemán y que los compra y entrega 100 para recibir 97 en un año más. Y eso pasa. Entonces, claro, eso se traspasa a todos los retornos en general, y los ahorros generan muy poco retorno, y ese es un problema serio para las pensiones. Esta política monetaria que están siguiendo desde la crisis subprime, que esto es así, se agravó más ahora todavía, pero lleva bastante tiempo. Y es una política monetaria regresiva, porque las bolsas suben hasta las nubes, lo que favorece a los sectores que tienen acciones, pero las pensiones se ven dañadas. Y es un tema que se habla poco, del efecto que tienen estas políticas monetarias de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos. Y ahí es poco lo que lamentablemente como país podemos hacer nosotros. Los retornos son muy bajos en el mundo. Favorece el endeudamiento, favorece a los deudores hipotecarios. O sea, siempre aquí hay una parte que gana en el fondo, pero perjudica a los ahorrantes. Eso es así. Así que, bueno, les agradezco mucho la paciencia que han tenido. Le voy a mandar a Micaela la presentación para que puedan mirar lo que les interese de ahí, y bueno, a su disposición cuando me necesiten. Así que muchas gracias por la atención y la invitación. Muchas gracias a usted, doña Cecilia, por la clase. Estuvo muy interesante, creo que dejó muchas cosas claras y le damos la oportunidad para que se pueda retirar sin ningún problema. Perfecto. Esté muy bien. Bueno, que estén muy Cuídense. bien. Adiós, gracias. Chao.